Amigos televidentes, con el retorno a las aulas de los estudiantes de la costa ecuatoriana y la conformación de las diferentes comisiones en la Asamblea Nacional, cobra fuerza al interior de la Asamblea la necesidad de ir a una reforma al Código Orgánico de la Educación, a la Ley Orgánica de la Educación. Para abordar esta temática y otras relacionadas a la misma situación de la niñez y adolescencia en el país, nos acompaña esta mañana la ingeniera Dayana Pazley. Ella es asambleísta social cristiana y forma parte precisamente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Dayana, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Lizo, bienvenida. Un saludo muy especial a todos quienes esperan que la justicia actúe de forma eficiente y que estos crímenes de abuso sexual no queden en la impunidad. Y vamos a comenzar precisamente por el principio, porque seguramente como una asambleísta acuciosa e investigadora, ¿ha tenido usted acceso o ha buscado información que guarde relación de lo que dicen las estadísticas en torno a los abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes en el país? La información está presente, hay exámenes de Contraloría especiales que ya han revelado información bastante crítica. Hay que conocer cuál es la realidad del Ecuador, cuál es el contexto en el que vivimos. Según la Policía Judicial, cada hora hay 2 denuncias por este tipo de delitos, sea por abuso sexual o por violación. Es decir, Luisa, que solamente hoy tendremos 48 denuncias por estos crímenes. Y además, el 83% de los agresores están dentro del núcleo familiar o de amigos muy cercanos a la familia. Pero no solamente se vive este fenómeno en la casa, es decir, no solamente los niños, niñas y adolescentes están inseguros en sus hogares, sino que esto se traslada al Sistema Nacional de Educación. Desde 2014 hay alrededor de 7.000 víctimas de abuso sexual y de violación. Los agresores están en todos lados y el Estado no hace nada efectivo para erradicar esta violencia. ¿Es posible poder cambiar esta realidad lacerante que vivimos? Es posible. ¿Cómo? Al menos desde la Asamblea Nacional estamos trabajando por ello. Estamos reformando el CONA, que es el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, y estamos reformando, como bien dijiste, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿no? Que es inicial, bachillerato, jardines, escuelas y colegios, como antes se llamaba. En este sentido, estamos haciendo ¿qué? Incorporando un capítulo específico para protección integral para niñas, niñas y adolescentes que antes no había. Y además estamos delimitando el accionar de las juntas distritales de resolución de conflicto que hacían las veces de fiscalía. Son quienes archivaban los casos, quienes removían a los agresores, y sabemos que la violación o el abuso sexual es un delito, no es un conflicto. Ahora, ¿quiere decir entonces que las leyes que nos amparaban en ese sentido eran inconsistentes o adolecen de la contundencia o la fuerza para poder reprimir este tipo de delitos? No solamente las leyes, también las autoridades que encabezaban, por ejemplo, la cartera de Estado. Recibimos un ministerio en este gobierno completamente en crisis, un sistema nacional de educación en crisis, un ministerio inoperante, un ministerio negligente que, dicho por Contraloría, no elevó los protocolos, no aplicó el Plan Nacional de Erradicación y Prevención de Abuso Sexual en el sistema educativo, lo que derivó en que se eleve la cifra en un 315% desde el 2014. Eso es bárbaro. Estamos hablando entonces del gobierno anterior. Estamos hablando del gobierno anterior. Este gobierno hizo o ha hecho todo el esfuerzo necesario para transparentar las cifras, al punto que, de acuerdo a la Fiscalía, los investigados serán únicamente los ministros que estuvieron a la cabeza en el gobierno anterior. Dayana, y en ese sentido, ¿qué acciones o qué decisiones cree usted que podría tomar la Comisión de Educación a la que usted se pertenece, más allá de que cada comisión tiene su propia jurisdicción o se encarga de diversos temas, con relación a quienes deberían precautelar o haber precautelado la integridad y la seguridad de nuestros niños en los colegios o en las escuelas donde se cometieron este tipo de delitos? Porque entiendo que algunos incluso siguen funcionando o siguen trabajando en el sector público y a cargo precisamente de la educación. ¿Podemos estar tranquilos cuando quienes debían cuidarlos no lo hicieron, callaron, silenciaron aquellos actos de cobardía y sin embargo siguen trabajando en la función pública y precisamente en el área educativa? Luisa, y no solamente que silenciaron, en el gobierno anterior hubo
lo que se llamó el Código del Silencio. Es decir, que ningún miembro de la comunidad educativa podía denunciar estos crímenes o hablar o dar declaraciones a la prensa sobre estos temas. La única voz oficial era la voz del ministerio. Entonces nosotros desde la Asamblea estamos fiscalizando. Se creó una comisión ocasional que se llamó la Comisión Ampetra, precisamente para revisar este tipo de crímenes. Y ellos tienen un informe que señala responsables políticos. Entonces ahora está en Contraloría este tema y definitivamente ellos también tienen que encontrar los responsables penales para que haya sanción. En la LOI estamos reformando también las leyes porque actualmente se diluye la responsabilidad. No se puede señalar o responsabilizar a nadie actualmente por precisamente las leyes que tienen esta especie de blindaje. Subterfugios también y salidas. Exactamente. Y se prestaba para que el sistema sea un sistema de encubrimiento y de impunidad. Y esto te lo pueden decir todos los padres de familia de las víctimas. No encuentran justicia. La justicia debe ser para todos y es a lo que aspiramos llegar. Ese capítulo que buscan añadir a esta ley orgánica de educación, donde se busca precautelar la seguridad de nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿cuál es el alcance del mismo? Bueno, es un capítulo de protección especial precisamente para el ámbito educativo. Bien. De prevención, de protección, de detección, de reparación. Fíjate que el Estado tiene que reparar a la víctima y eso tampoco se está haciendo. Tenemos casos como el Colegio Sevi, como la Condamine, que el mismo expresidente nuestro de la República, que es un misógino y que nunca le importó la vida de las mujeres ni de los niños, apoyaba al agresor. Y es, Luisa, lo más detestable que hacemos como sociedad, ponernos automáticamente del lado del agresor y descalificar a la víctima. Por eso creo que la educación juega un rol súper importante en nuestra sociedad, porque es muy difícil que un niño o una niña sin educación sexual, a lo que muchos se oponen, pueda conocer su cuerpo y saber que nadie puede tocarlos. Además de este capítulo, ¿qué otros cambios amerita la reforma al Código Orgánico de la Niñez, por ejemplo? Bueno, en el Código Orgánico de la Niñez también estamos garantizando el interés superior del niño, que al niño se le crea por encima de todas las cosas, ¿no? Porque los derechos del niño están por encima de los derechos de todos los demás, porque son una población doble, triplemente vulnerable. Entonces, estamos fortaleciendo este código que ya tiene muchos años, que no ha sido reformado, estamos actualizándolo, obviamente recogiendo las observaciones de organismos internacionales, de acuerdos internacionales que tenemos, pero esto tiene que ir de la mano con la LOEI y sobre todo, Luisa, un compromiso, porque esta es una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia también. La familia debe poder detectar cuando un niño o una niña está teniendo un tipo de comportamiento distinto, buscar ayuda profesional. Y desde el gobierno local, nosotros también estamos trabajando con Amiga Ya No Estás Sola, que tú lo conoces. ¿Cómo no? ¿Y qué tipo de ayuda puede dar Amiga Tú No Estás Sola? Amiga Ya No Estás Sola hace lo que puede dentro de sus competencias. Desde que abrimos nuestras puertas recibimos aproximadamente 66 mujeres víctimas mensualmente. Entonces, nosotros no nos especializamos en niños, niñas y adolescentes, pero ahora estamos trabajando con Plan Internacional para fortalecer esta ayuda. ¿Qué hacemos? Dar asesoría legal y un acompañamiento personalizado. ¿Para qué? Para que las víctimas no desistan del proceso, porque eso pasa muchas veces con Fiscalía. El trato que les dan a las víctimas hace que ellas desistan, las revictimizan, es decir, pasan una y otra vez por la misma situación. Se les da la asistencia legal también, porque a veces muchos deciden no hacer nada porque de pronto conseguir asesoría legal les cuesta y son familias con escasos recursos que no pueden acceder a ese apoyo. Se les da asesoría legal y acompañamiento personalizado. Entonces, ¿qué pasa con Fiscalía? Que muchas veces, o con la función judicial en general, que los operadores de justicia, Luisa, no están capacitados ni sensibilizados para darte este acompañamiento. Entonces, muchas veces cuestionan tu accionar, culpabilizan a la víctima y éstas terminan desistiendo del proceso. Otra de las preocupaciones, y con esto quiero concluir, su criterio es muy importante, de las madres de familia. Hay un clamor generalizado por la derogatoria de la famosa tabla de consumo. Y es que los microtraficantes, de una u otra manera, se las ingenian para llegar hasta los establecimientos educativos, en donde los chicos tienen acceso a la famosa H y muchos han perdido la vida por el consumo. ¿Podrá en la Asamblea Nacional existir la suma de voluntades para cumplir con ese que incluso fue ofrecimiento de campaña de los políticos del país? Debería haber la voluntad política, creo que es una responsabilidad, creo que es una gran deuda que tenemos con nuestra niñez y adolescencia. Guayas tiene el mayor índice de consumo precisamente afuera de los colegios. La abogada Cinta Victoria, actual alcaldesa electa de Guayaquil, tiene un proyecto también que ha estado ya presentado en la Asamblea y esperamos que esta tabla se derogue, porque obviamente
es darle luz verde a los microtraficantes para que puedan vender. Es una lacra social la droga, más allá de que es un objeto inanimado, y creo que también que la educación puede ayudar bastante a salir adelante a estos jóvenes que no ven un futuro prometedor en el país y que a veces también se escapan a través de estos vicios, pero también a los padres de familia para que puedan detectarlo, que haya casas de acogida, que haya centros de rehabilitación, pero que verdaderamente rehabiliten a los que han caído en esta adicción, que no tienen la culpa en realidad. Muchísimas gracias por el Luisa, tiempo y por las opiniones valiosas vertidas aquí esta mañana. Vamos a estar muy atentos del trabajo que realice en la Comisión de Educación. Gracias. Sobre todo, y ojalá pueda aunar todos los esfuerzos posibles y tener el compromiso de todos los asambleístas, porque personas que callaron no pueden seguir en la función pública precisamente en el ámbito educativo, porque es como poner al ratón a cuidar el queso. Gracias, Luisa, y que invito a todos los televidentes a que estén atentos a estas reformas precisamente que pretende precautelar la vida de nuestras niñas y adolescencia. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la asambleísta Dayana Pazley, integrante de la Comisión de Educación. Su ofrecimiento, trabajar en concordancia con los demás miembros de esta comisión en las reformas que necesita precisamente la Ley Orgánica de Educación para juntos poder precautelar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.